Y ya sabemos todos que sin crecimiento no hay empleo y sin este se presenta el círculo perverso de pobreza, inseguridad y malestar social. Simplemente para que comparáramos, en el año 2000 el desempleo abierto era del 2.2% de toda la población económicamente activa. En el 2009 ascendió al 6.2%, que es casi 3 veces lo que teníamos en el año 2000. A fines del año pasado ya había en México 2,5 millones de compatriotas sin tener empleo fijo. El gobierno federal nos ha venido inundando con anuncios de que la tasa de empleo es relativamente reducida, pero todos sabemos que el problema laboral y el rezago a enfrentar son mucho mayores que el que se nos dice, ya que a la cifra de desempleo abierto hay que agregarle los del sector informal, que es la parte que más ha estado creciendo en la economía en los últimos años, la parte informal de la economía. Y si le agregamos los subocupados y los que no reciben remuneración por su trabajo, llegamos a una proporción realmente alarmante de la población económicamente activa que no genera en México. Llegamos alrededor del 47%. Esos datos y el deliberado abandono de los gobiernos panistas explican también, por supuesto, la debilidad del mercado interno y por qué dependemos tanto de la recuperación del nivel de consumo de los Estados Unidos. Ya nos lo está advirtiendo el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, diciéndonos que la recuperación mundial está en peligro nuevamente por la crisis europea y son malos augurios para la pronta recuperación de la economía nacional. A esto hay que agregarle la raquítica hacienda pública que tenemos, ya que en los últimos 9 años únicamente ha podido aumentar apenas el 0.6 del PIB, la recaudación impositiva, a pesar de las reformas y demás apoyos que ha facilitado el Congreso de la Unión. Con estos niveles de gasto público que tenemos y los equivocados programas asistencialistas, no puede esperarse sacar de la pobreza en que se encuentran 1 de cada 2 mexicanos y que solo en los últimos 3 años se incrementaron, como decíamos al principio, en 6 millones. Y por si fuera poco, la fuente de ingresos petroleros se está agotando por haber exprimido fiscalmente a Pemex y orientado malas inversiones, dedicadas más a la explotación indebida de los yacimientos que a la exploración, a la refinación y a la petroquímica, que ustedes aquí en Tamaulipas conocen también, tanto en Madero como en Altamira y en Reynosa. Pero además, de acuerdo con estadísticas internacionales, estamos mal en muchos otros indicadores que se nos presentan de manera internacional. Por ejemplo, en competitividad hemos caído del lugar 32 que teníamos en el año 2000 al 60. Es decir, ha sido una caída vertical en competitividad. En el ambiente para hacer negocios, caímos del 42 al 20, de 42 a 24. En corrupción, ahí sí, subimos del 51 al 89. El Estado de Derecho cayó del 42 al 30. El financiamiento, y este es clave en todo esto, porque el crédito a las actividades productivas cayó del 29% que teníamos en 1995 a solamente el 17% en el año 2008. Y el de la banca de desarrollo, que es verdaderamente lamentable por el desmantelamiento que han hecho los panistas de la banca de desarrollo, que ha caído del 11% del PIB que se daba en el año 1995 a solamente el 3.6% en el 2009. Con ello es difícil que este país pueda crecer. La caída en los indicadores económicos, la caída del financiamiento, son 2 de los factores fundamentales por los cuales este país ni crece ni genera empleo. Cuando fracasó el mensaje electoral que mandaba el gobierno del empleo,
se pasó a la frase publicitaria para vivir mejor. Y debemos preguntarnos, ¿realmente después de estos 9 o 10 años de gobiernos panistas, estamos viviendo mejor? ¿Vivimos mejor hoy que hace 3 o que hace 10 años? ¿Nuestros niños y los jóvenes tienen una mejor educación? ¿Hay mejor empleo? ¿Hemos crecido? ¿Ha mejorado la salud? ¿Tenemos mejor servicio educativo? Y todos veremos que la respuesta es que los servicios sociales se han ido deteriorando. Por ello es muy inquietante que solo se esté queriendo gobernar a base de discursos y campañas mediáticas que hablan de un país imaginario y no con acciones reales y eficaces que crean un ánimo que va inmovilizando poco a poco a nuestro país. Haber sido testigos de estos 9 años de gestión panista y su incapacidad para gobernar y su impericia para propiciar acuerdos y generar confianza en la conducción del país, no pueden y no son agradables y tampoco nos dan ninguna tranquilidad a los que estamos dispuestos a trabajar con el objeto de evitar descalabros futuros y propiciar acuerdos y propuestas coherentes mediante el diálogo para obtener lo que exige la sociedad. Les vamos a dejar aquí a ustedes para que tengan oportunidad de verlo, este folleto en donde se hace un análisis de los principales indicadores económicos y sociales para que tengan la oportunidad de ver cuál ha sido el desempeño de los gobiernos panistas en estos 10 años. Yo les ruego que lo vean, lo analicen, vean las fuentes de donde han salido toda la información y lleguen ustedes mismos a sus propias conclusiones. Nosotros, los priistas, estamos comprometidos a hacer nuestra parte. Del gobierno depende que logremos un crecimiento sostenido y que México sea el país viable y próspero al que todos aspiramos. Pero aquí, en Tamaulipas, tenemos la certidumbre de que con Rodolfo Torre al frente, Tamaulipas seguirá creciendo y será pilar del futuro de nuestro país. Muchas gracias. Foros de expresión para que tú estés mejor.